Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultesat 8 y demás medios de comunicación. Hoy viernes 4 de abril de este año 2025, el cual estaremos viendo sobre el tema las llaves en las manos de Dios. Este mensaje lo predicó el Dr. William Soto Santiago el 4 de marzo del 2005 en Minatitlán, Veracruz, México. Nos leyó allí la escritura de Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 18, y leeremos el verso 17 y 18, donde dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, las llaves en las manos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice nuestro hermano Branham en el mensaje Llave a la Puerta: y nos dice en la página 4, dice: hay gente que le gustaría tratar de tocar un piano o alguna música. Ellos no saben cómo hacerlo, pero a ellos les gustaría ir al maestro y poder tomar lección tras lección. Y aún así ellos nunca aprenderían. Sencillamente no pueden sostener esa llave a ese misterio de cómo el ritmo y los sonidos de la tonada y todo lo demás. Se necesita la llave. También hay una llave a las matemáticas, la cual usted tiene que conseguir. Yo he visto hombres que pudieran tomar 4 filas de figuras y poner sus dedos en cada una de esas filas de figuras y solo regresar de esa forma por quizás 5 o 6 figuras más adentro y poner la respuesta en el fondo. Figuran 4 filas a la misma vez, desde ahí 1 hasta 9. Bueno, yo personalmente no puedo ni aún figurar una sola fila, al menos que tenga suficientes dedos para contar eso. Yo nunca pude encontrar esa llave, pero vea usted, algunos de ellos tienen esa llave a eso y saben cómo hacerlo. Y nuestro hermano William ahí encima escribe: tiene la revelación, el conocimiento. Por consiguiente, ahí nos muestra que una llave es una revelación, es el conocimiento de algo. Ahora miren, este mensaje que nos predicó el Dr. William Soto Santiago, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, que fue predicado el 11 de abril del 2009 en Calley, Puerto Rico. Dice: Cristo tiene las llaves del reino de los cielos y las entregó a Pedro, pero tiene también las llaves de David, o la llave de David. Y eso es para este tiempo final, para poder abrir la puerta del reino de David. Y ya eso lo vamos a ver con más detalles, quizás cuando lo veamos cumpliéndose, cómo va a ser eso. Y tiene las llaves del infierno y de la muerte también. En el mensaje Un Pendón nos dice el reverendo William Branham en la página 17, dice: un cristiano que ha estado muerto, sepultado y se ha levantado con él en su resurrección, está en lugares celestiales. Si hemos muertos con él, entonces también nos hemos levantado con él, porque el cuerpo va a donde va la cabeza, y él es la cabeza. Este es el cuerpo. No es que será, sino que ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con todo el poder que le quitó al diablo y lo puso bajo sus pies. Autoridad. Hay un pendón, y lo que cuenta es la mano que nos levanta. Y ahí escribe él: Cristo le quitó todo poder
al diablo cuando le quitó las llaves de la muerte, las llaves del Hades y de la muerte. Cristo le quitó todo poder al diablo cuando le quitó las llaves de Hades y de la muerte. Del Hades, escribo de Hades y de la muerte. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, por lo tanto, podrá sacar de la muerte física a todos los creyentes que murieron en el pasado. Ahora, recuerden la escritura de San Juan capítulo 5, en donde en el versículo, vamos a buscar allí esa porción de la escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25 en adelante, dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por lo tanto, en su venida, como Él tiene las llaves de la muerte, del infierno y de la muerte, vean como nos dice aquí nuestro hermano William, Él podrá sacar de la muerte física a todos los creyentes que murieron en el pasado, porque Él tiene las llaves, y Él en su venida viene con esas llaves. O sea que el pueblo de Dios en este tiempo final no tiene de qué preocuparse si alguien de nuestros queridos hermanos escogidos de Dios, creyentes, parte. No se preocupen, que en medio de la iglesia novia hoy está ese que tiene las llaves, el cual en este tiempo final hablará la palabra y van a resucitar. Todos dependen de ese instrumento, que es el cumplimiento de la venida del Señor. Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo nuestro hermano William, por lo tanto podrá sacar de la muerte física a todos los creyentes que murieron en el pasado, y podrá echar al infierno a quien Él quiere echar. Y después, para el juicio, podrá sacar del infierno a todos para juzgarlos en el juicio final. Y podrá también atar al diablo con una cadena y echarlo. Miren en el mensaje El Entierro, nos dice en la página 12, dice el reverendo William Branham: ahora, Él no tenía las llaves del reino, porque se las había dado a Pedro. Eso lo obtenemos por la mañana en el bautismo en agua. Pero Él tenía las llaves de la muerte y del infierno, y Él las tomó después de su resurrección, y dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pedro tenía las llaves del reino, Satanás tenía las llaves de la muerte y del infierno, pero ahora las tiene Jesús. Él es el jefe. Por lo tanto, en su segunda venida podemos estar viendo quién es el jefe. En inglés pues sería el boss. ¿Quién es el boss? ¿Quién es el jefe en este tiempo final? Es el ungido, el Mesías en su segunda venida, en medio de su iglesia, ministrando en medio de su iglesia los ministerios del Espíritu Santo, ministrando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Ese es el jefe, ese es el boss en medio de la iglesia. Ahora sigue diciendo, vamos a ver cómo lo dice aquí. ¿En qué lugar está ese pasaje? Estoy leyendo del mensaje del Dr. William Soto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, del 1 al 3. Así que, vean ustedes, este ángel tiene la llave del abismo y la va a usar. Cristo tenía que tomar las llaves del Hades y del infierno y de la muerte para poder salir, abrir y salir. Y así lo hizo. Por eso es que los creyentes en Cristo que murieron van a resucitar. Miren en el mensaje de la simiente de la serpiente, porque vean ustedes, vamos a ver aquí quién es
ese que tiene las llaves. En este mensaje sería la página 7. Nos dice aquí el reverendo William Branham de este mensaje: la simiente de la serpiente, dice: cuando ellos comenzaron a oír, estos fueron compungidos en sus corazones porque oían a un hombre que no sabía su ABC, y aún así ellos tenían que percatarse de él, y sabían que tenía algo ardiendo dentro de sí, el Espíritu Santo. Detenerle, pues sería como tratar de apagar un fuego en un edificio seco en un día de mucho viento. Podrías hacerlo. Él estaba lleno con el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo él ahora? Ellos decían: varones y hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ahora, Pedro, ten cuidado. Tú tienes las llaves del reino. Y él escribe ahí: Pedro, ten cuidado, las llaves del reino de los cielos. A la derecha. Cuando Jesús se levantó al tercer día, él no tenía las llaves del reino de los cielos. Y ahí escribe encima, en donde dice él no tenía las llaves, y escribe revelación. Él no tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Sabían ustedes eso? Él dijo: yo tengo las llaves de la muerte y el infierno, pero no las del reino, porque le habían sido dadas a Pedro. Ahora miren lo que él escribe aquí a la izquierda hacia arriba. Escribe Pedro, las llaves del reino de los cielos. Moisés es igual, las llaves del reino de Dios. ¿Quién es el que la tiene? Es el ministerio de Moisés, como uno de los 2 olivos, y por consiguiente es un mensajero dispensacional. Ahora miren, en el mensaje Israel, he aquí tu rey viene a ti, predicado el 9 de abril del 2017, en Calley, Puerto Rico, dice: tiene que aparecer ese octavo mensajero, y para eso tiene que haber una edad, la edad de la piedra angular. Ahora recuerden que los mensajeros en todos estaba reflejando, antes de cumplirse la primera venida del Señor, todos los mensajeros del Antiguo Testamento estaban apuntando, señalando, reflejando aún sus vidas a el Mesías príncipe. Todo se reunió y se cumplió en Jesús de Nazaret. Y para su segunda venida, vean ustedes que todo apuntaba desde el Génesis hasta este tiempo final, como él dice en el libro de los sellos, que ese séptimo sello viene siendo anunciado desde el Génesis. Ahora todos los mensajeros muchas veces hablaban como si en ellos se estuviera cumpliendo. Ahora vean que cuando hablaban que se estaba llevando a cabo esas profecías y que se estaban cumpliendo esas profecías, vean, todo eso era señalando y reflejando en tipo y figura lo que sería la realidad. Hoy no estamos en las profecías que van a ser más adelante, sino que estamos ya en el cumplimiento de esas profecías. Estamos en la realidad de esas profecías. No estamos hablando de profecías que se van a cumplir, sino de profecías que ya están siendo cumplidas. ¿Ven lo sencillo que es todo? Todo lo que hablaron los mensajeros, hasta el último que vino en medio de la iglesia, anunciando, dando las buenas nuevas, nuestro amado hermano, el doctor William Soto Santiago, estuvo hablando de este tiempo y estuvo hablando de ese instrumento bajo carpa, estuvo hablando del cumplimiento de la segunda venida del Señor, estuvo hablando del ángel que era diferente a los demás, estuvo hablando de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el cual no se cumplió en edades pasadas ni tampoco en él. Él estuvo señalando, mostrando a la iglesia novia como le mostró allí en la primera venida del Señor a la Virgen María. Él tocó la trompeta en la primera venida y la tocó en la segunda venida, anunciando ese que vendría, ese hijo prometido. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora sigue diciendo: esa es la edad que le corresponde, y eso cumplirá a Apocalipsis capítulo 3, verso 20 al 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el hermano William, si alguno abre la puerta, lo cual significa que está cerrada la puerta de las diferentes edades, porque ya su tiempo se cumplió. Y la puerta de la edad de la Odisea también está cerrada. Ahora miren, en el mensaje titulado La única cosa necesaria en este estudio bíblico, él leyendo la escritura de San Lucas capítulo 13, verso 22 al 25, miren allí lo que él nos escribe en esta escritura, aquí de este estudio, dice, y pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y caminándose a Jerusalén. Y díjole uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta. Ahí escribe en la izquierda, la puerta del reino es Jesucristo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y comenzaréis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no os conozco, ¿de dónde sois? Y él escribe ahí, Pedro tenía las llaves de la puerta del reino y abrió la puerta en otro mensajero. Cristo cerrará la puerta del reino. Vuelvo a leerlo. Pedro tenía las llaves de la puerta del reino y abrió la puerta en otro mensajero. Cristo cerrará la puerta del reino. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, y ahora es, ¿a dónde va a entrar el Señor en el tiempo final? A la primera edad, ya esa terminó. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, esas edades pasaron. Y ahora tiene que haber una edad en donde se le abra la puerta, y la edad y el mensajero de ahí tendrán la visita del Señor. Entraré y cenaré con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, recuerden que es ese siervo fiel y prudente que le esté dando el alimento a tiempo a los escogidos de Dios, que está vivo. No puede ser un mensajero que se fue. Tiene que ser uno que esté en medio de la iglesia, el cual en su venida recibe en la estrella de la mañana, recibe la segunda venida del Señor. Sigue diciendo, y antes de eso decía, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En el mensaje, en su presencia, nos dice el reverendo William Branham en la página 22, dice, Pedro, un pescador, no sabía nada acerca de pescar o no sabía nada acerca de Dios. La única cosa que él probablemente sabía era cómo coger peces. Pero cuando entró en la presencia de Dios y vio al gran creador que podía crear peces, cuando él le dijo que bajara las redes para la tirada, no había ningún pez allá. Él solo tiró arriba sus redes, pero él dijo, conforme a tu palabra, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Si tú permites. Y él a la izquierda escribe, Jesús creó peces, y varias escrituras allí. Sigue diciendo, si yo bajo la red, tú me dijiste que lo hiciera conforme a tu palabra, porque tú y tu palabra son la misma cosa, yo hago bajar la red. Y cuando él comenzó a tirarla, él dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vea, un pescador, después que Pedro se encontró con Cristo, él nunca jamás fue la misma persona. Después él fue tan fiel a Dios que a él le fueron dadas las llaves para el reino. Y escribe a la derecha, las llaves del reino. Y a la izquierda dibuja una piedra angular y una estrella de David adentro. Y escribe allí, así es hoy en la edad de la piedra angular y dispensación del reino
en la América Latina y el Caribe. Sigue diciendo, después él fue tan fiel a Dios que a él le fueron dadas las llaves para el reino. Sí, Señor. Pablo, uno llamado por sí mismo fariseo, educado y entrenado en todas las religiones que había en el mundo en aquel día, uno de los estudiantes más altos y más conocido en la tierra, pero un día el Dios que él había perseguido ignorantemente, él era un fariseo. Él no creía que Dios era un hombre. Él sabía que Dios era el pilar de fuego cuando él vino delante de ese pilar de fuego que sacó a su pueblo de Egipto y que ha estado con ellos todo el tiempo. Pero cuando él vio a este pilar de fuego, él cayó sobre su rostro y oyó a una voz diciendo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Allá a la derecha escribe Saulo y después Pablo. Yo soy Jesús. Él fue un hombre que dijo, ¿cómo han sido bautizados? Él había estado en la presencia de Dios. Desde entonces él era un hombre cambiado. Él ha estado en la presencia de Dios. Eso cambia al hombre. Ahora miren el mensaje también, probando ante puertas. Allí en la página 11 nos dice, el reverendo William Branham dice, observe lo que él hizo cuando estuvo en la tierra, conquistó y poseyó todas las puertas de los enemigos que tuvo. Era la simiente real. Él lo probó, él lo prometió por la palabra y lo conquistó. Conquistó las puertas de la enfermedad por nosotros. Eso fue lo que vino a hacer. Ustedes enfermos, recuerden que él conquistó esas puertas. Usted no tiene que conquistarlas. Él lo hizo. Los otros hombres tuvieron que conquistar sus propias puertas, pero usted no tiene que hacerlo. Ya están conquistadas. Él conquistó las puertas de la enfermedad. ¿Qué dijo él que haría cuando conquistó las puertas de la enfermedad? Todo lo que pidieres en la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado al cielo. Nos dio las llaves de la puerta. Él conquistó las puertas de la tentación por la palabra. La llave es: resistid al diablo y de nosotros huirá. Escribe a la izquierda la llave. Él conquistó toda enfermedad. Él conquistó la muerte y el infierno, conquistó lo que otros no pudieron conquistar, porque eran de la simiente natural. Este es la simiente espiritual. Él conquistó las puertas del sepulcro y se levantó al tercer día para nuestra justificación. Somos más que vencedores. Entramos directamente allí por herencia. Somos más que vencedores. Estamos lidiando con un enemigo derrotado. Entiendan bien eso. Estamos lidiando con un enemigo derrotado ya. Porque la enfermedad, la muerte y el infierno están vencidos. Todo ha sido derrotado. Ojalá yo fuera 2 veces de mi estatura, pero me siento como si lo fuera. Estamos peleando con un enemigo conquistado. Con razón, cuando construían aquel bloque para cortarle la cabeza, Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y escribe encima ahí: el pecado. Muéstrame si puedes hacerme retroceder. Y gritar: sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Crees que me moldearás? Te mostraré una tumba vacía allá, y yo estoy en él. Él me levantará en el día postrero. Un enemigo derrotado. La simiente real de Abraham, la natural, no podía decirlo, pero la simiente real sí puede conquistar. Ya está conquistando. Él salió delante de nosotros y conquistó cada puerta para nosotros. Y escribe a la izquierda: simiente real de Abraham. Después de 2000 años, está parado en medio nuestro el poderoso conquistador. No solo venció la enfermedad, sino también la tentación. Él conquistó todo enemigo, venció la muerte, el infierno, el sepulcro, levantándose otra vez. 2000 años después está en medio nuestro en esta tarde, identificándose a sí mismo como el poderoso conquistador. Amén. Todavía está vivo, vindicando su promesa a la simiente real de Abraham. Escribe ahí: 2000 años después a la izquierda. Él poseerá las puertas de sus enemigos. Para la simiente,
Él está vivo aquí identificándose a sí mismo. ¿A quiénes? A los que son simiente predestinada y pueden entenderlo. ¿A quién? A quienes son simiente predestinada y pueden entenderlo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Nosotros hemos conquistado, ven ustedes, en la primera venida del Señor, ya conquistamos en el campo espiritual y conquistaremos en el campo físico con nuestra transformación. Él conquistó para aquellos que después de la prueba, de acuerdo a la promesa de la palabra, fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Después de qué? Después de la prueba, en el cuerpo de Cristo, para confirmarles que Hebreos 13:8 es así. Son sellados con el Espíritu Santo que Abraham miró anticipadamente por fe. Lo creyó y ahora nosotros lo recibimos, mirando hacia la promesa que él hizo. Juan 14:12 está siendo confirmado en estos últimos días por el mismo conquistador resucitado. Ahora miren, aquí también en esta libreta, él nos escribe la llave del reino de los cielos, del cielo. Y al lado, y la del reino milenial de David, hijo de David. Y más abajito escribe: los escogidos poseerán las puertas de sus enemigos, le tomarán las llaves de esas puertas a sus enemigos, como hizo Jesús, que le quitó al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Miren, qué tremendo esto aquí. Vuelvo a leer esta parte aquí. Los escogidos poseerán las puertas de sus enemigos, le tomarán las llaves de esas puertas a sus enemigos, como hizo Jesús, que le quitó al diablo las llaves del imperio, del infierno y de la muerte. Y en la otra página escribe las puertas del infierno y escribe denominaciones encima. Las puertas del infierno no prevalecerán, como recuerden los cadillos o pequeques que él escribió, que son denominaciones. Vean cómo se las arrancó del pantalón el hermano Branham antes de encontrarse allí con la presencia de Dios, antes de encontrarse con el ángel que era diferente a los demás. Ahora sigue diciendo aquí: las puertas del infierno no prevalecerán con ella contra esa roca, ni contra la iglesia fundada en la roca, en la revelación divina para la dispensación de la gracia y la dispensación del reino y la revelación de cada edad. Vuelvo a leerlo: las puertas del infierno, y arriba escribe denominaciones, no prevalecerán con ella contra esa roca, ni contra la iglesia fundada en la roca, en la revelación divina para la dispensación de la gracia y la dispensación del reino y la revelación de cada edad. Ahora recuerden cómo es que frente a la palabra, frente al verbo, frente a Cristo, vean que Pedro, él dice allí en donde leímos en su presencia, dice que jamás fue la misma persona. Ahora en este tiempo final, usted puede dar testimonio y decir: yo no era el mismo que antes. Ahora, tanto tiempo que llevábamos con los mensajes del hermano Branham y de nuestro hermano William, y cuando comenzó todo este ministerio mesiánico, cuando nos miramos en el espejo de la palabra, dijimos verdaderamente no estábamos listos para transformación y rapto. Y usted puede decir hoy: yo no soy el mismo que ayer. Yo soy una persona, un escogido mejor que ayer. Y voy
día a día, cambiando, mejorando. Ahora, ¿qué es lo que ha producido en usted ese cambio? Usted ha entrado a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y por eso le está ocurriendo lo mismo que a Pedro. Él nunca más fue la misma persona. Vean, y por eso fue que luego él dice allí que le fue dadas las llaves del reino. Ahora él dijo aquí que le serán dadas las llaves, en ese escrito, a los escogidos de Dios. O sea que usted también tiene ese poder y puede conquistar todas las puertas. Como Pablo también. Él estuvo en la presencia de esa columna de fuego y él no fue el mismo. Es en la presencia de Dios que un hombre es cambiado. Por eso hoy usted no es el mismo que ayer. Por eso no podía en tiempos pasados, en edades pasadas, Dios llevar a cabo la promesa de la transformación. Porque es en el tiempo en donde la presencia de Dios está en medio del pueblo y hace ese cambio desde el interior a ese escogido de Dios, en donde el Espíritu Santo entra directo al alma. Y ahí es que empieza esa transformación. Mientras estaba el Espíritu Santo en el espíritu de la persona, no puede llevar a cabo ese cambio como lo hizo con Abraham y Sara. Esa palabra llegó hasta el alma de Abraham y de Sara, y alrededor de esa palabra fueron rejuvenecidos. Ahora miren, en el libro de las edades, en la página 61, nos dice el reverendo William Branham, dice, en donde comienza a decir allí, ningún ser humano podría aguantar el efecto completo de aquella visión. Con sus fuerzas totalmente agotadas, Juan cayó a sus pies como muerto, pero la mano amorosa del Señor le tocó. A la derecha escribe mano. Y en voz de bendición le dijo, no temas, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y escribe a la izquierda alfa y omega. Yo soy el que vive y estuve muerto, y aquí que vivo por siempre jamás. ¿Qué hay que temer? El juicio que cayó sobre él en la cruz, en la tumba, y cuando descendió fue por nosotros. Él absorbió completamente la desgracia de la herida del pecado, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea como cosa cierta que nuestro abogado es nuestro juez. Él es tanto abogado como juez. Como juez, el caso está arreglado. Queda concluido. Ahora pues, no hay condenación. ¿Por qué tiene la iglesia que temer? ¿Cuál promesa ha dejado él de manifestar ante nosotros? ¿Por qué tiene la iglesia que temer el castigo o la muerte? Todo ha sido vencido. Aquí está el conquistador poderoso. Aquí está el que conquistó los dos mundos, el visible y el invisible. Y dibuja una estrella de David a la derecha. No como Alejandro, que conquistó el mundo a la edad de 33 años y no teniendo otra cosa que conquistar, murió víctima del pecado y de una vida licenciosa. No como Napoleón, que conquistó toda Europa, pero finalmente fue derrotado en Waterloo y fue deportado a Elba, solo para encontrar que había sido conquistado. Pero nada puede conquistar a Cristo. Él que descendió ahora ha ascendido sobre todos, y a él ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Sí, él conquistó la muerte y el infierno y la tumba, y tiene las llaves de ellos. Lo que él desata es desatado, y lo que él liga es ligado. No se puede cambiar. Y escribe a la derecha llaves. No hubo conquistador antes de él, y no hay nadie aparte de él. Solo él es el Salvador y Redentor. Él es el único Dios. Señor Jesucristo es su nombre. No temas, Juan. No teman ustedes, manada pequeña. De todo lo que soy, ustedes son herederos. Todo mi poder es de ustedes. Mi omnipotencia es de ustedes mientras estoy en medio de ustedes. No he venido para traer temor y derrotas, sino amor, valor y habilidad.
todo poder me ha sido dado y está a la disposición de ustedes. Hablen la palabra y yo la pondré por obra. Ese es mi pacto y nunca podrá fallar. Y a la izquierda escribe Marcos 11:23 y a la derecha escribe habla. Y vean, aquí en este escrito, el Dr. William Soto Santiago escribe: las llaves del infierno y de la muerte las tiene el Señor en su venida. Ahí en el libro de las edades, en una parte aquí de las notas, las llaves del infierno y de la muerte las tiene el Señor en su venida. Por eso es que Él en su venida, vean ustedes, puede sacar, lo cual va a ocurrir en la palabra de ese mensajero cuando hable para resurrección, y puede sacar a los que han partido. Ahora miren, dice en este mensaje que vamos a leer, a escuchar y a leer hoy, en un lugar aquí, Él nos dice, en este tema que vamos a ver y a escuchar hoy, las llaves en las manos de Dios, Él dice, Él y tiene las llaves del infierno, o sea que Él puede sacar del infierno a quien Él quiera, o puede meter al infierno a quien Él quiera. ¿Por qué? Porque Él en su venida tiene las llaves. Ahora miren cómo al principio leímos, ¿quién es el jefe? Vamos a ver quién es el que manda aquí. O sea que Él en su venida, Él dijo en un mensaje que hemos leído, que Él en su venida bendecirá a unos y maldecirá a otros. ¿Ve? Porque Él tiene las llaves y puede sacar del infierno a quien Él quiera y puede meter al infierno a quien Él quiera. Él es el boss, Él es el jefe. Sigue diciendo, y puede meter, Él tiene las llaves del infierno, o sea que Él puede sacar del infierno a quien Él quiera, o puede meter en el infierno a quien Él quiera. Los puede mandar al infierno a quien Él quiera, porque Él tiene las llaves del infierno también. Por eso Él pudo salir del infierno y también de la sepultura, porque tiene las llaves de la muerte y del infierno. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, en donde nos detuvimos de este mensaje, he aquí, Israel, he aquí, tu rey viene a ti. Dice, siempre el mensajero tiene la llave para abrir la puerta de su edad. O sea, el Espíritu Santo a través del mensajero abre la puerta. Y ese es el portero, como nos dice aquí en el mensaje Revelación capítulo 4, parte 1, en la página 19, nos dice el reverendo William Branham: ahora, después que Él les mostró todo ese misterio de los 7 candeleros de oro, sosteniendo las 7 estrellas, y una peluca blanca sobre su cabeza, etc., sus pies como bronce y los ojos, eso lo consiguen ahí en la página 506 del libro de las edades sin editar. Esa es la página, estoy leyendo del folleto, página 506 del libro de las edades sin editar. Estoy en el párrafo 96 leyendo, sus pies como bronce y los ojos como fuego, los símbolos. Entonces oyó la misma voz que hablando desde el cielo, y él alzó sus ojos y vio una puerta abierta. Y escribe a la izquierda, la puerta. O una puerta abierta en el cielo. Y a la derecha escribe, cielo. ¿Cómo usted entra? Por Cristo Jesús. Esa puerta única, un camino, ningún otro camino. Y escribe ahí, Apocalipsis 8:1. Cualquier hombre que sube en cualquier otra forma, él mismo es ladrón y robador. Y en la parábola del que subió y estuvo en la cena nupcial sin traje, fue hallado culpable y atado y echado en las tinieblas de afuera. Solo un camino para entrar a la cena nupcial. Escribe a la derecha, subir a la cena. Creo que prediqué sobre esto aquí no hace mucho tiempo. Siempre que el esposo, 3 puntos, cuando un hombre se iba a casar en el viejo país, él mismo tenía que dar las invitaciones, tenía que ponerse sus vestimentas. Así que cuando él halló a este hombre allí sentándose a la mesa de la cena, ¿cuántos recuerdan la parábola? Seguro ustedes que leen la Biblia
y él halló un hombre en la cena sin el traje de boda. ¿Qué es eso? El esposo está en pie a la puerta y todos suben con una invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que el Padre me ha dado o ha invitado vendrá a mí. Ahí vienen, dan su invitación. El esposo vio que todos se veían iguales. Esa es una cosa bastante buena. Religión del Espíritu Santo, tiempo antiguo, les hace a todos ser iguales. Ahora sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, masculinos o femeninos, son todos uno en Cristo Jesús. Y el esposo se paró a la puerta y recibió la invitación. Puso la ropa a este individuo de manera que todos, el rico y el pobre, se vieran iguales. Y a la derecha escribe la puerta. Esa es la manera que es en el reino de Dios. No hay individuos grandes e individuos pequeños. Todos son uno. Todos uno en Cristo. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el esposo retorna y haya un hombre sentándose sin traje de boda? Dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él se mantuvo callado. Eso mostró que él vino de alguna otra forma además de la puerta. Él vino por la ventana. Él vino por una puerta trasera. Y escribe ahí la Odisea. Y él le llamó amigo. Reveló que era un miembro de la iglesia. ¿Ven por qué todos los que estaban ahí no eran simiente para ser transformados? Tienen que ser por consiguiente de las fatuas que están escritos, pero que si cruzan la línea son borrados. Pero ven ustedes que para eso es que Dios ha enviado en este tiempo a los ángeles segadores, para hacer esa separación. Como él escribió allí de un mensaje que nuestro hermano Branham habló y dijo: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Tan sencillo como eso. Y él le llamó amigo, reveló que era un miembro de iglesia. Y escribe a la izquierda: el hombre sin vestido de boda. Él le llamó amigo, reveló que era un miembro de iglesia. Amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Ahora Jesús, él mismo dijo esto. Y él llamó al portero. Él dijo: atadle pies y manos. Y ahí escribe abajo: el portero es igual, el que tiene la llave. Y él fue echado a las tinieblas de afuera, donde será el llorar, lamentar y crujir de dientes. ¿Quién es el que lo echó? Ven, como leímos del mensaje de hoy, que él podrá echar en el infierno a quien él quiera. Y aquí lo ven, el hermano Branham hablando de esto en esta parábola. Dice: esas son las propias palabras de Cristo, correcto. Él fue echado afuera. ¿Por qué? Porque eso probó que sin traje de boda, él había entrado de alguna otra manera, además de la puerta. Si él hubiese podido venir por la puerta, hubiera recibido un traje de boda. Y la puerta es Cristo, el ungido, en este tiempo final, en su venida. Ahora miren en la cita 153, página 153 del libro de citas, párrafo 1368, dice: Jesús dijo en los días finales, cuando el tiempo se haya acabado y la gran resurrección venga, que muchos vendrán y se sentarán en el reino. El reino de Dios está dentro de ustedes. Recuerden que un reino, y el reino es la iglesia, representa también la iglesia, porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos, múltiples revelaciones también. Las hierbas vendrán y se sentarán bien con el trigo y dirán: ahora espera un minuto, Señor, yo hablé en lenguas, grité, bailé en el espíritu, eché fuera diablos, hablé en lenguas, hice todas estas cosas, trabajé aquí, trabajé allá, me esforcé, aporté y fui uno de los que más trabajó en esto y en lo otro. Trabajé en estos proyectos que tú tenías. ¿Qué pasó? ¿Qué diría él? Noten: vosotros obradores de iniquidad, nunca siquiera os conocí. ¿Qué es iniquidad?
Pregúntenle a alguien. Es algo que ustedes saben que deben hacer y rehúsan hacerlo. Ellos conocen esa palabra, la oyen y escribe los personificadores. Y escribe hacia arriba el reino de Dios. ¿Por qué conocen la palabra y la oyen? Porque la tercera etapa, ellos, como uno de los grupos, depende de qué grupo sea, tienen que escuchar. Porque la tercera etapa, nos dijo en la página 119 del párrafo 1057, la tercera etapa es para todos los grupos. Por lo tanto, de alguna forma, siempre van a escuchar. Porque tienen que escucharla. No es que no quieran escuchar. Y no es que digan, no es que no voy a escuchar, es que tienen que escuchar. Y así tiene que ser para que cada uno se coloque en la posición correspondiente frente a la palabra. La actitud de cada persona lo ubica en el lugar donde es. ¿Ven lo que sencillo que es todo? Ahora él sigue diciendo aquí, estoy en el párrafo 100 de Edades sin editar. Oh, escuchen esto. Entonces, si el traje de boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra forma? Y a la derecha escribe hacia arriba el traje de boda. Si la primera edad de la iglesia tenía que venir por la puerta, Cristo Jesús, ser bautizados en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo, ponerse el traje de boda, ¿cómo hemos de venir de alguna otra manera? Si ustedes vienen por los metodistas, por los bautistas o por los pentecostales o cualquier otra denominación, ustedes serán atados y echados a las tinieblas de afuera. Ustedes tienen que venir por Cristo Jesús, el camino, la puerta, la verdad, la vida. Amén. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William, hay una escritura, estoy en el mensaje nuevamente, Israel, he aquí tu rey viene a ti. Hay una escritura aquí en Apocalipsis, alguien tiene que tener la llave para abrir la puerta de la edad de la piedra angular, la puerta de corona, que corona la iglesia, la puerta de y para la venida del Señor, la venida del que se sentará con Cristo en su trono. En el mensaje, advertencia, luego el juicio, en la página 10, nos dice el reverendo William Branham, es difícil si usted, usted tiene que depender del Espíritu Santo, porque la Biblia está escrita en parábolas. Usted no se puede sentar y leerla como un periódico, es oculta, sí señor. ¿Cómo usted justificaría a Dios cuando Él le dijo a Moisés allá arriba? Dijo, ahora no hagas ninguna imagen grabada o esculpida en sus mandamientos. No hagas ninguna imagen del cielo, ningún ángel, ni nada. No hagas imágenes grabadas o esculpidas. Y aún el mismo día le mandó a moldear 2 ángeles de bronce, y escribe oro, y colocarlos justo en la silla de misericordia, donde está la misericordia. Y escribe a la derecha los 2 querubines. ¿Ven? Usted tiene que conocer a Dios y a su naturaleza antes de poder entender su palabra. Él tiene la llave para esa palabra. Él mismo. Él es el único que puede manejarla y abrirla. Y por tanto, Él es quien tiene que revelarla. Y hacia arriba escribe la llave, la Biblia en parábolas. Ahora sigue diciendo, ahora miren aquí al frente también. Él escribe allí, de este folleto, escribe la llave para abrir la puerta, Dios la tiene. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, recuerden que el trono de David es el trono terrenal de Dios, en el cual se sentó el rey David, y se sentó también Salomón y otros reyes. Capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la llave de David es el Señor en Espíritu Santo, y en su manifestación final abrirá. ¿En su manifestación qué? En su manifestación final. O sea, en la manifestación de ese instrumento en donde la columna de fuego, el pilar de fuego, fue vista por el hermano Branham en esa visión que le fue mostrada a él, hablándole a otro.
Ese es el ministerio de la segunda venida del Señor. Y en su manifestación final abrirá con la llave de David, abrirá la edad de la piedra angular para que entremos a esa edad. Y ya yo he abierto esa edad, la edad de la piedra angular. Ahora miren el mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar, nos dice en la página 9, dice, y aquí hay un mensaje también o un mensaje de este mismo, pero es otra página, que es la 10, donde él dibuja allí, pero vamos a leer el párrafo primero. Dice, ahora todas estas cosas están allí y encontramos, alguna vez me gustaría venir a Shreveport, donde tengamos 2 o 3 semanas para tomar 30 minutos todas las noches para enseñar, vea, y estar justamente en la palabra, estos pasajes secretos, ve, donde podríamos encontrar cómo lograr entrar. Y ustedes vigilen, siga la dirección de Dios. Hay solo una llave para cada puerta. Y a la izquierda escribe la llave de cada puerta. Hechos 14:27. Eso es correcto. Y ninguna otra llave, no importa cuánto se parezca, Dios no tiene copias de llave. Solamente tiene la original. Ahora aquí en esta etapa donde estamos, solamente uno tiene la original. Y ese es el ministerio bajo carpa. Tan sencillo como eso. Los demás tienen unas copias que no se sabe ni dónde la sacaron. Pero del original no es. O sea que son copias, son revelaciones del maligno. Porque no puede ser del original, porque solamente hay una sola revelación. Y esa es la original que tienen los escogidos de Dios. Y el que tiene la llave. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, ¿de dónde usted sacó esa llave? Porque Dios no tiene copia. Por lo tanto, si usted tiene otra revelación, porque la llave es revelación. Si usted tiene otra revelación de esa revelación original, pues entonces de algún lado usted o alguien le entregó esa llave. Tenga cuidado de dónde viene esa llave, esa revelación. Porque si no es de la revelación de Dios, de lo alto, entonces viene de la revelación de la quinta dimensión. Revelaciones, interpretaciones privadas. Dios no tiene copias de llave, solamente tiene la original. Y ahora usted tiene que tener esa llave, o de otra manera la puerta no abrirá. Jamás le va a dar vuelta esa llave porque no es la llave original. Por eso es que algunos no pueden entender, comprender el misterio de la segunda venida del Señor, y otros sí lo pueden entender, sí lo pueden ver. No importa cuán sincero sea usted, aún así usted no puede abrir esa puerta. Vean que no importa cuán sincero usted sea. Ahora miren, en ese párrafo a la izquierda, él dibuja acá, en este otro folleto que es la página 10, dibuja una piedra angular, las edades y una raya abajo, escribe puerta abajo y dibuja 3 puertas, tanto para el atrio, para el lugar santo, como para el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, el que tiene la llave de David es el Señor en Espíritu Santo, y en su manifestación final abrirá con la llave de David, abrirá la edad de la piedra angular para que entremos a esa edad. Y el mensajero que siempre Dios usa para abrir una edad, ahora el mensajero será el ángel del Señor Jesucristo, que es enviado a la iglesia. Y veamos cómo dice de este ángel, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora vean ustedes a quién es que él le va a dar esa estrella resplandeciente de la mañana. Es a ese siervo fiel y prudente que él haya en su casa, o sea, en su iglesia, dándole el alimento a tiempo a los escogidos de Dios. Y miren, ese es el que les da el Espíritu Santo. Miren, ahora eso es algo muy grande, porque
es en el alma que eso ocurre en este tiempo final. Miren en el mensaje 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo. Él allí, dice el hermano Branham, dice: ahora, aquí está Pedro con las llaves del reino a su lado, las llaves del Espíritu Santo. Acá le colocaron un extracto de ese mismo párrafo y la versión aquí dice las llaves al Espíritu Santo. Estuve viendo en el inglés y es las llaves del Espíritu Santo. Acá colocaron en la traducción las llaves al Espíritu Santo y él escribe al lado las llaves al Espíritu Santo, o sea, para entrar o recibir el Espíritu Santo. Ahora aquí está Pedro con las llaves del reino a su lado, las llaves del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué es eso? Una verdad espiritual revelada. ¿Vieron? Carne ni sangre te han revelado esto. No lo aprendiste en un seminario. Nadie te lo enseñó en los libros, sino que esto es una revelación. Revelación. Yo te digo que eres Pedro. Yo te doy las llaves al reino. Lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Él tiene que guardar su palabra. En el día de Pentecostés, ¿quién fue el portavoz? Pedro, porque él tenía las llaves. Y a la izquierda escribe hacia arriba: Pedro y las llaves. Es igual la revelación. Y recuerden que en este tiempo final, al él tener las llaves, vean, y las llaves es la revelación. Ese instrumento le da a cada hijo e hija de Dios, le da en el alma de cada escogido, le da la revelación divina, o sea, le da la llave de la palabra hecha carne hoy. Hemos visto las llaves en las manos de Dios. Nos ponemos en pie y dejamos así en este tema las llaves en las manos de Dios a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.